¿Sabías que hubo una versión de Gladiador 2 donde Máximo resucitaba gracias a los dioses romanos? Sí, aunque parezca una locura, eso casi ocurre. Por suerte, esa idea quedó en el olvido, y la nueva secuela apunta a algo más terrenal, pero igual de épico. Así que si quieres conocer 20 curiosidades sobre Gladiador 2 que te volarán la cabeza, desde los detalles históricos hasta secretos de producción, quédate hasta el final y prepárate para sorprenderte. Número 1. Una historia que avanza en el tiempo. Gladiador 2 no es una continuación directa. Pasaron décadas desde los eventos del film original, y ahora seguimos los pasos de Lucius, aquel niño inspirado por el sacrificio de Máximo. Ya adulto, Lucius debe enfrentarse a su propio destino en una Roma aún más corrupta y despiadada. El guión se aleja del héroe clásico y se adentra en dilemas morales, traiciones políticas y el peso de un legado que no eligió. Número 2. Cambio inesperado de villano. Originalmente, el villano sería interpretado por Barry Keoghan, conocido por su intensidad actoral. Sin embargo, por problemas de agenda, fue reemplazado por Fred Hechinger. Aunque el cambio sorprendió, el nuevo enfoque del personaje terminó dándole un giro fresco y menos predecible. Número 3. El gesto de la arena como símbolo. Muchos recordamos a Máximo acariciando la arena antes de cada combate. En esta secuela, ese gesto regresa, pero con un sentido más filosófico. Inspirado por el estoicismo, representa la aceptación del destino y la conexión con la tierra antes del caos. Es un momento de humildad en medio del espectáculo. Número 4. Un coliseo, casi de verdad. Aunque el coliseo que vemos en pantalla parece una reproducción perfecta, no es completamente digital. Ridley Scott decidió construir una réplica a escala en Malta, combinándola con efectos digitales de última generación. Aún así, el CGI se mantuvo al mínimo para preservar una estética más auténtica, algo que muchos fans del cine clásico van a agradecer. Número 5. Una producción marcada por las huelgas. El rodaje fue interrumpido varias veces por huelgas del sindicato de actores y guionistas. Esto obligó a reescribir escenas, reorganizar agendas y reestructurar parte de la narrativa. Aún así, el equipo logró mantener la cohesión del guión sin sacrificar calidad. Número 6. Batallas navales con barcos de verdad. Sí, se construyeron barcos reales de más de 30 metros montados sobre plataformas hidráulicas. Estas estructuras se inclinaban, giraban y eran controladas a distancia para simular el movimiento del agua en medio de las batallas. Cada toma implicaba un despliegue técnico impresionante, casi como si estuviéramos rodando Titanic otra vez. Número 7. Locaciones históricas pero transformadas. La producción viajó a Malta, Marruecos y al Reino Unido para encontrar paisajes que evocaran la grandeza del Imperio Romano. El fuerte Ricasoli, ya usado en la primera película, fue reutilizado y ampliado digitalmente para recrear una Roma aún más majestuosa, pero también más decadente. Número 8. Una música con herencia y renovación. Harry Gregson Williams fue el encargado de la banda sonora. Su desafío fue enorme, estar a la altura de la icónica música de Hans Zimmer sin copiarla. El resultado es una partitura que mantiene el tono épico, pero añade nuevas emociones y capas de profundidad que reflejan la evolución de Lucius como personaje. Número 9. Paul Mescal, de revelación a leyenda. Ridley Scott no eligió a Paul Mescal al azar. El director buscaba a alguien con el magnetismo de los actores clásicos, pero con la frescura de una nueva generación. Según sus propias palabras, Mescal le recordó a un joven Brad Pitt y apostó por él sin dudarlo. Número 10. El mito del saludo al César. El famoso saludo «Ave César, los que van a morir te saludan». Es uno de los mitos más grandes del cine. Históricamente, esta frase solo se registró una vez. Y no fue dicha por gladiadores, sino por prisioneros condenados a muerte antes de una batalla naval organizada por el emperador Claudio. Número 11. Macrinus, el personaje de Denzel Washington, sí existió. Aunque no con exactitud histórica, Macrinus fue una figura real, prefecto de la Guardia Pretoriana y luego emperador. En la película, su personaje encarna poder e inteligencia, actuando como una figura sombría que manipula desde las sombras, casi como un padrino romano. Número 12. Lucius Verus II, entre la ficción y la historia. Lucius, el protagonista, es una mezcla entre el personaje ficticio y un nombre histórico. En la realidad, el verdadero Lucius Verus fue hijo adoptivo de Marco Aurelio, pero murió joven.
La película imagina una vida alternativa, donde ese niño logra sobrevivir y crecer, heredando un imperio moral más que político. Número 13. Geta y Caracalla, hermanos, pero no aliados. En Gladiador 2 se menciona el conflicto entre los hermanos emperadores. Y sí, eso ocurrió. Geta fue asesinado por orden de su hermano Caracalla, quien luego gobernó en solitario. Su reinado fue uno de los más violentos de la historia romana, y su decisión de otorgar ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio cambió las reglas del juego político. Número 14. Un presupuesto que se desbordó. El presupuesto de la película se disparó. Inicialmente previsto en $165 millones, los costos ascendieron a una cifra estimada entre 250 y 310 millones. Este aumento se debió a la ambición de las escenas de acción y a los retrasos causados por las huelgas de actores y guionistas en Hollywood. Número 15. La política romana como gran protagonista. Aunque las batallas son espectaculares, el corazón de Gladiador 2 está en las intrigas políticas. El Senado, la Guardia Pretoriana y las ambiciones personales de cada personaje reflejan un imperio en decadencia. La historia juega con la tensión entre el deber moral y el poder absoluto. Número 16. Influencias de Shakespeare y El Padrino. Muchos críticos señalan que Gladiador 2 tiene más en común con Hamlet o El Padrino que con una película de acción tradicional. El conflicto entre padres e hijos, la traición entre hermanos y la lucha por el alma de un imperio recuerdan a las grandes tragedias políticas de la historia del cine y la literatura. 17. El espejo de la actualidad. Aunque Gladiador 2 transcurre en una Roma antigua, sus temas resuenan con inquietante claridad en el presente. La historia de Lucius se desenvuelve en un imperio desgastado por la corrupción, donde las decisiones se mueven más por intereses ocultos que por el bien común. Esta lucha por sostener principios en medio de un sistema podrido refleja los desafíos que enfrentan hoy muchas sociedades modernas. La película muestra cómo las figuras de poder manipulan los mensajes, ocultan verdades y utilizan el espectáculo, en este caso, los juegos en el Coliseo, como un medio para adormecer al pueblo. Es inevitable pensar en los medios de comunicación actuales, en la forma en que los gobiernos y corporaciones moldean la narrativa para mantener el control. Además, los dilemas entre intervenir con violencia o buscar soluciones diplomáticas atraviesan toda la trama. El conflicto interno de Lucius, dividido entre la acción y la reflexión, es el mismo que enfrentan hoy los líderes en tiempos de crisis. Gladiador 2 no sermonea, pero sí plantea preguntas que invitan a la reflexión sobre el poder, la ética y la verdad en un mundo que, aunque cambió de vestimenta, sigue operando bajo lógicas muy similares. Número 18. La presión del legado. Lucius no solo carga con el recuerdo de Máximo, sino con el peso de una madre poderosa, Lucila, y un imperio dividido. Esta secuela no busca crear un nuevo héroe infalible, sino mostrar a un hombre dividido entre la acción y la reflexión, la espada y la palabra. Número 19. Gladiadores como espectáculo político. En Gladiador 2, los combates en el Coliseo dejan de ser solo un show visual para convertirse en un reflejo calculado del poder. La película deja claro que estos juegos eran parte de una estrategia para mantener al pueblo distraído, anestesiado ante la verdadera situación del imperio. Era pan y circo en su forma más pura, comida para sobrevivir y sangre para entretener. Lo más inquietante es cómo se muestra la manipulación detrás de estos eventos. Los emperadores y los altos mandos decidían qué tipo de combate ofrecer, a quién elevar como héroe popular o a quién ridiculizar como enemigo del pueblo. Incluso los discursos previos, las coreografías, los premios y las condenas eran guionados como si fueran parte de una campaña de propaganda. La película construye escenas donde la política se juega tanto en el Senado como en la arena. Se revela que algunos gladiadores eran convertidos en símbolos, en mártires o en amenazas según las necesidades del momento. Los juegos funcionaban como un termómetro emocional del pueblo y a la vez como una válvula de escape para evitar que se fijaran en los problemas reales: la desigualdad, las guerras injustas, la decadencia moral. Ridley Scott utiliza esto no solo para narrar la historia, sino para denunciar cómo el entretenimiento puede ser usado como arma de control. Y aunque la ambientación sea antigua, el mensaje es alarmantemente contemporáneo. Número 20.
Ridley Scott ya piensa en una tercera parte. Aunque no está confirmada oficialmente, el director reveló que ya tiene un primer borrador de lo que sería Gladiador 3. La historia no giraría en torno al Coliseo, sino al precio del liderazgo y la transformación de Lucius como figura política. Scott quiere explorar el ascenso al poder desde un ángulo más psicológico, al estilo de El Padrino. ¿Te gustaron estas curiosidades? Entonces no olvides dejar tu like, comentar cuál te sorprendió más y, por supuesto, suscribirte si quieres más contenido de cine con historia, contexto y emoción.